porque la temática que tenemos que abordar hoy es bastante abstracta al principio, genera ciertas resistencias. He tenido muchas discusiones de gente que en realidad no quiere aceptar que no lo entiende, y como no lo entiende, habla mal del tema. Y este es todo un asunto que hay que hacer un esfuerzo, y como siempre nos gusta decir en el equipo, botón derecho del mouse en la cabeza, abrir un folder nuevo y empezar a incorporar conceptos, porque si todo lo que de la criptoeconomía que vamos a hablar hoy, que va mucho más allá de la criptomoneda y por excelencia el Bitcoin en ellos, es imposible intentar incorporar o acercarse a un nuevo objeto de conocimiento como es la criptoeconomía cuando todo se basa en conceptos que son desconocidos. Entonces, ese es el proceso, y el objetivo con los chicos que hoy disertamos, y por iniciativa de Pablo, de la comunidad, que por cierto reitero el agradecimiento por esta convocatoria, es asumir la misión de que hay que hacer docencia. Porque si no se hace docencia para que la gente empiece a democratizar el acceso a este tipo de temática, va a quedar muy reducida la posibilidad de aprovechar el potencial tremendo que esperamos hoy puedan alcanzar a vislumbrar. No pretendemos agotar el concepto de criptoeconomía en una hora y pico, porque es imposible, pero por lo menos que ya empiecen a elongar algunos músculos nuevos que al principio duelen, y como siempre comento entre nosotros del equipo, bueno, el primer artículo de criptoeconomía que lean, es normal que el 90% del texto no se entienda. Y es normal, porque uno tiene que empezar a googlear todos los conceptos que desconocía, y luego se va invirtiendo esa proporción, y yo después de 4 años de estar vinculado al tema, creo que estoy en 70-30. ¿Me explico? Bueno, sí, es para reírse, es un 70-30 después de 4 años, justamente. Pero bueno, Pablo, no sé si ya ves como que estamos para arrancar, y en tal caso hago las presentaciones del caso. Yo soy Néstor Kramer, desarrollador inmobiliario, estoy haciendo algunas cosas en Argentina, pero focalizado ahora en España, un entusiasta de la criptoeconomía, y como tal motivado a compartir estas pequeñas iniciativas de democratizar, como decía antes, estas ideas. Y bueno, hay algunos locos que nos vamos juntando, el viento nos va arremolinando, y entre ellos les voy a presentar para que luego cada uno termine su autopresentación, y en el mismo orden que me aparecen en las pantallas. Nicolás Ballari, que está en este momento en remera porque está disfrutando del clima de Barcelona. Así que, Nico, presentate y después seguimos. ¿Qué tal? Gracias, Néstor. Hola a todos. Bueno, así como dice Néstor, hace 4 años empezamos a escuchar un poquito de oído lo que era el tema cripto, lo que era la tokenización, y fuimos naufragando, porque en ese momento naufragábamos en foros, en blogs de techies, donde realmente no entendíamos nada del tema, hasta que, bueno, el año pasado, en marzo, me acuerdo patente porque fue como todo un hito, encontramos un artículo que hablaba un poquito sobre finanzas descentralizadas, sobre lo que era un poco más la parte de aplicación de práctica de los conceptos, y después de 2 o 3 meses de indagar bien en el tema, suscribirnos a todos los canales de YouTube, meternos en todos los blogs, en todas las conferencias, llegamos a la conclusión de que realmente lo que pensábamos que era, que es lo que nos concierne de acá, que es para mí una bomba atómica total lo que viene. Y bueno, ahí fue, dije, jefe, permiso, me tengo que ir a España a hacer la maestría. El jefe me autorizó, me dio un abrazo muy grande, me dijo, a por ellos, y bueno, acá estoy. Así que encantado, y esperamos aclaro antes de que empecemos, muchos conceptos son de finanzas descentralizadas que quizás no aplican netamente a real estate hoy, y que quizás para poder, digamos, integrarlos hace falta un poquito de ejercicio, pero bueno, hay que empezar por el principio y son conceptos básicos. Así que, Nico, ¿vos estás haciendo qué maestría allí? Recordénos. en Contanos finanzas un poco. descentralizadas y blockchain. Bien, fantástico. ¿Y cómo te está yendo, por cierto? Y ahora parado, pero bueno, disfrutando un poquito de la fase 0.5, que nos dejan salir a la noche a dar una vuelta, y no mucho más, pero bueno, ya a partir del lunes creo que va a estar un poco más liviano, y si todo va bien, a principios de junio empezamos a cursar, así que
expectantes. Muy bien. Bueno, Marcelo Satulowski, ya conocido por toda esta comunidad, pero le voy a dejar igual tu autopresentación. Marcelo. Cortito. Gracias, Néstor. Gracias a la comunidad siempre por el espacio, por nuestra casa, de toda una gran red de gente que decidimos también jugar en equipo hace bastante tiempo. Arquitecto, consultor, profe, investigador en desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, real estate. Y coordinando también lo que es el espacio, como decíamos, del laboratorio de la comunidad inmobiliaria, donde precisamente nuestro foco está en la lectura, en tratar de sostener entre todos una lectura constante de las tendencias que están modificando nuestra actividad en sentido más amplio, donde la tecnología juega un rol central, pero como decimos también, sin encandilarnos con la tecnología, sabiendo que el cambio real no es la tecnología, sino quiénes somos nosotros y qué hacemos con los instrumentos que en todo caso la tecnología nos va poniendo en las manos. Así que juntándonos con la gente que está mirando más adelante en las diferentes direcciones para ver de qué manera todo esto lo vamos catalizando en otro real estate, un real estate con la gente en el centro, tecnológico sí, pero innovador también, colaborativo, de impacto en redes. Así que gracias, Néstor, por la invitación a formar parte del panel. Al contrario, siempre es bienvenida tu mirada, Marcelo, porque bajás a la parte humana toda esta cuestión tequi que es necesario, sobre todo por la necesidad de apropiarse de estas nuevas temáticas, que por cierto son bastante difíciles, por eso doblemente agradecido la presencia de todos. Bueno, y ahora viajamos por Zoom Airlines a Miami, y Demian, que está allí en Miami, también termina tu presentación. Hola Néstor, ¿cómo estás? Gracias a Pablo y a la comunidad por el espacio. Soy miembro del equipo de Desert Platinum Realty en Sunny Isles, al norte de Miami. Soy realtor y corredor inmobiliario, y además de eso abogado. Siempre vinculado al sector inmobiliario, tanto desde lo profesional como desde el lado de la inversión, y un apasionado de la tecnología. El real estate es algo que, si lo miramos en perspectiva, no ha cambiado drásticamente de cómo viene operando hace 200 años atrás. Y hoy la tecnología provee un espacio para innovar muchísimo, y muy atraído con todo lo que está pasando en el campo inmobiliario y cómo se puede apalancar y democratizar el acceso a las inversiones a partir de la tecnología. Y a partir de esto, bueno, colaborar y dar un poco mi punto de vista. Me parece también que es importante comentarle a la gente que acá vamos a trabajar con conceptos, ¿no? Más que con cuestiones hiper particulares y al detalle, porque nos interesa que esto le llegue a la gente y vean que no es una realidad abstracta, sino que es algo que hoy en día está funcionando, se está aplicando y que cualquier persona puede aprovechar. Entonces me parece que eso sí es fundamental y es importante destacarlo. Bien, gracias, Demian. Si les parece, entonces comenzamos con la pequeña presentación conceptual con la que voy a arrancar y después le pasamos al resto de los participantes. ¿Todos ven la pantalla? ¿Ok? Sí, estás bien, estás bien. Sí, señor. Perfecto. Fíjense la temática que estaba en la convocatoria. La idea era remarcar que no vamos a hablar de Bitcoin, más allá que lo vamos a referir a lo largo de la charla. ¿Por qué? Porque la gente asocia criptoeconomía con criptomoneda. Y en realidad fue digamos, una cuestión inversa, porque si bien apareció primero el Bitcoin, en realidad es el primer hijo visible, el Benjamín de la criptoeconomía, que aceleró la profecía autocumplida de que todo un ecosistema de situaciones que ahora vamos a relatar de qué se trata, hace la criptoeconomía, de donde uno de los frutos que cuelga de ese árbol son las criptomonedas. Por eso tratemos de no tomarlo como sinónimo, que al principio hay mucha gente, inclusive que escribe artículos, que sigue hablando de manera indiferenciada de Bitcoin y como que eso es la criptoeconomía y es simplemente una de las ventanitas de visualización de su contenido.
ahí lo que hablamos de tokenización de inmuebles es lo que dentro de un ratito vamos a ver, pero básicamente es lo que ustedes ya conocen como crowdfunding, nada más que se va a hacer sobre tecnología blockchain con una serie de atributos que eso trae que no tiene el crowdfunding. Y después la música en los oídos de los desarrolladores inmobiliarios, si puede llegar a ser cierto que podemos generar créditos sin entidades financieras o financiación de desarrollos inmobiliarios sin bancos, inclusive sin inversores compradores de metros. ¿Cómo es eso? Y todo esto puede darse inclusive al nivel de exportación de propiedades porque un token viaja en cualquier celular, en cualquier lugar del planeta, representando una parte de un inmueble. Y después Demian sobre todo nos va a dar ejemplos que en Estados Unidos son más prolíficos de aplicación. Por eso vamos a hacer una rápida definición conceptual como para que todos compartamos un glosario de base y entonces más adelante sea un poquito más fluida la cuestión y no quedarse trabado con palabras extrañas. Es una nueva forma de pensar. Me parece clave trabajarlo así. Es una nueva forma de pensar y reitero el pedido de abrir ese folder derecho en la cabeza, esa carpeta, pero siempre con la idea de hacer negocios. ¿Y qué se aplica en este diseño de negocios? Técnicas criptográficas. La palabra criptografía parece algo complicado, pero la venimos escuchando y vemos películas del famoso científico que descubrió el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, era un criptógrafo, ya estamos hablando de décadas, es una técnica matemática, pero lo que permite, como base de lo que vamos a desarrollar, es la confianza. La criptografía habilita el concepto de confianza digital, esto es, confianza entre pares, gracias a la blockchain, que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Pero empiecen a asociar conceptos duros como la criptografía, que es lo que habilita a que algo sea cierto o que algo esté debidamente validado por muchos que observan una realidad a través del incentivo que da todo este ecosistema de lo que es la criptoeconomía, pero que el sustento es la matemática. Y desde ese lugar vamos a intentar trabajar estas cosas que suenan demasiado abstractas. De la criptoeconomía conforma también las monedas digitales y herramientas tecnológicas. La mezcla de estas tres cuestiones es lo que habilita el ecosistema de la criptoeconomía. Y que en definitiva habilita. Combina teoría económica, la matemática, como decíamos recién, lo computacional de redes y desarrollo de nuevos modelos de negocio gracias a la blockchain. Insisto que no estoy entrando en la temática de fondo, sino en el marco conceptual para que después la charla de los que nos siguen como disertante tengan esta base medianamente compartida. Fíjense por qué lo llamamos una revolución de civismo, cómo la confianza resulta fortalecida gracias a la certeza matemática. ¿Por qué? Porque lo que uno cuenta que pasa en el mundo digital, teníamos hasta hoy el problema de que no sabíamos si la fuente era certera o si aquello que se manifestaba tenía validación en el mundo real. ¿Qué pasaría si muchas personas están observando una transacción, muchas personas están viviendo una negociación puntual, y eso queda plasmado en un montón de lugares como fotografías irreversibles de lo que ello pasó? Se empieza a ganar la confianza de que eso que se manifiesta es cierto. Y esto es lo que habilita la blockchain, que ahora vamos a ver de qué se trata. Cadena de bloques. ¿Qué es esto de cadena de bloques? Se le ocurrió, ahí, no sé si se tapa un poquitito los lugares nuestros. La cadena de bloques, ¿qué es? Es conjunto de transacciones que se van confirmando a través de códigos alfanuméricos. ¿Qué significa esto? Vamos a un ejemplo concreto. Si cada 10 minutos la cadena de blockchain que está detrás de Bitcoin emite un bloque. ¿Y qué es ese bloque? ¿Qué tiene ese bloque? Todas las transacciones sucedidas en el planeta en los últimos 10 minutos quedan en un bloque y que se confirma porque muchos de los que están intentando ganarse los Bitcoin que premia blockchain y Bitcoin para resolver los problemas matemáticos de la cadena, visto desde otro lugar. ¿Por qué es segura la blockchain? Porque las transacciones que están ahí, el que se le ocurrió crear, lo que ya me voy a adelantar, dijo, ¿por qué no generamos un incentivo económico para que aquellos que se pongan a trabajar en resolver los problemas matemáticos que un tal, me adelanto un poquitito, Satoshi Nakamoto planteó, que fue el que inventó
esta temática en el año 2009 como producto del crack del financiero del 2008, dijo, vamos a dar incentivos y cada nuevo Bitcoin que se emite, que sea el premio al esfuerzo matemático de resolver un algoritmo para que todo el mundo esté incentivado de mirar y de estar con ese bloque identificado y que luego entonces, gracias a ese incentivo económico, ese bloque es famosísimo, gracias a todo este incentivo de la gente, y se ponen a resolver ese problema matemático asociado a cada bloque cada 10 minutos. ¿Y cuál es el incentivo? Es la manera de hacer emitir los nuevos Bitcoin. Cada 10 minutos, los 21 millones de Bitcoin que está pensado que se terminan de emitir para el año 2130, nacen como premio a la resolución del esfuerzo matemático de cada algoritmo que como desafío plantea un bloque de información. Que no es la llave de entrada al bloque, es el incentivo para decir, muchachos, pónganse a ver entre todos este bloque y de paso se hace famoso y se ganan el incentivo para tener todas esas computadoras dedicadas. Hace muy poquitito, el jueves de la semana pasada, el 11, se dio hace 10 días, se dio lo que se llama el halving, que es bajó a la mitad el premio de emisión de nuevos Bitcoin por bloque. Y luego lo que compone también la cadena es la replicación en nodos en donde se almacena en cientos de miles de computadoras una copia de cada una de las blockchains, de cada una de las transacciones, de cada uno de los bloques, para que nadie pueda hackearlo, porque no hay capacidad computacional en el planeta que pueda hackear simultáneamente una copia, que si yo le mandé a Marcelo $100 virtuales, en la moneda virtual que haya sido, nadie pueda negar esa transacción porque está replicada en absolutamente todo el mundo. ¿Cómo hemos sido nuestro pasado en términos de computación? Centralizado, la famosa computadora central. Hoy, ¿cómo hablamos? Descentralizado, están distribuidos. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Hacia lo distribuido, que es el blockchain, que todos tienen copia de todo y no hay una autoridad central. Es el consenso entre pares en donde se rompe el concepto de autoridad central. Y acá está la estrella, que se lo grafica con una moneda, porque en realidad es un activo digital, que es el Bitcoin, que insisto es el primer ejemplar de la criptoeconomía. ¿Y qué es el Bitcoin? Justamente eso fue concebido como moneda digital por un tal Satoshi Nakamoto, que en realidad dicen que es un seudónimo, y en realidad jurídicamente en Argentina no es moneda, es una cosa para el Código Civil y Comercial. Eso es una perra que tengo de fondo. ¿Qué es un token? Es la representación digital de un activo subyacente. Ustedes a veces escuchan hablar de un token o de una criptomoneda, pero un token, a diferencia de una criptomoneda, tiene un activo detrás. Por eso, lo va a contar Demian, la digitalización de un activo, de un inmueble, se representa pedacitos y cada pedacito es un token. ¿Por qué? Porque tiene un activo subyacente. ¿Qué es una stablecoin? Es una criptomoneda respaldada por activos. Por ejemplo, podemos tener el día de mañana una criptomoneda que hable del petróleo y que un token representa un barril de petróleo. Significa que tiene un activo detrás. Por ejemplo, el Tether, que tiene más movimiento diario que el Bitcoin, representa $1, porque la gente no puede estar todo el tiempo sujeta a la volatilidad que muchas veces tiene. De hecho, hoy ha bajado bastante el Bitcoin. Entonces, a diferencia de una moneda digital, un coin, una stablecoin, una moneda estable, es cuando hay un activo detrás que por lo menos lo asocia a ese valor y no está todo el tiempo por oferta y demanda volando como el Bitcoin. Palabritas, insisto que el objetivo de esta introducción es darle un glosario de base para que no sea tan ajeno lo que luego van a escuchar. ¿Qué es una DAO y qué es un DEX? DAO, organizaciones autónomas descentralizadas. Estas son las nuevas autoridades entre pares porque se está rompiendo el concepto de verticalidad con organizaciones centrales tipo bancos centrales, etcétera, etcétera. Y esto es la anarquía ordenada que motiva tanto la criptoeconomía. Y las DEX son las exchanges, que son los lugares donde se compran y venden y se mueven estas criptomonedas, pero que también están descentralizadas, por lo tanto no tienen dueños y no tiene alguien que baje línea de cómo quieren que sean las cosas. Y acá viene la reina de las reinas. Las finanzas descentralizadas es la que se viene, que la manera más sintética de explicar de qué se trata, más allá que va a ser responsabilidad de Nicolás, es esta definición. Chau bancos, porque se puede ahora
hacer intercambios financieros entre pares, sin entidades que regulen ni nada, porque ¿dónde está escrito que entre Demian y yo no puede haber un circuito financiero que me obligue necesariamente a pasar por un banco? Y esta es la cuestión. Así que, dicho esto, y voy a volver a la pantalla general. Stop. Le paso la palabra a Demian, que tenía para contarnos ejemplos concretos de aplicación de tokenización y todas las preguntas que vayan intentando plantear, vamos a ir contestándolas en la medida de la posibilidad. Así que, Demian, todo tuyo. Ahí estamos. A ver si... ¿Estamos bien? Ahí de la presentación. ¿La estamos viendo? Yo lo estoy viendo. Sí. Ok. Bueno, un poco la idea es, usando tu introducción, que fue súper interesante y algo técnica, voy a intentar utilizar conceptos que la gente pueda relacionar con lo cotidiano, digamos, para explicar algunas de las cosas que sí ya están pasando en el ambiente o en el sector de real estate, puntualmente relacionado con criptoeconomía, blockchain y criptomonedas en general. A ver. Acá hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con las características, como un poco hablaba en la introducción, de lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Es el sector en términos de activos más importante de todo el mundo. Combinado, y esto estaba mirando para armar un poco la presentación, combinado equivale, o sea, todo el real estate, todos los activos inmobiliarios del mundo equivalen a 10 veces el PBI anual de Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo. Duplica al todo el sistema financiero global, con lo cual tenemos una idea de la relevancia que tiene el sector inmobiliario en el mundo. Pero hay un tema. Como estaba hablando al principio, la manera y los procedimientos para transaccionar una propiedad no son muy diferentes que hace 200, 300 años o incluso más. Vas a un escribano, tenés una escritura, transferís el dinero o pagás en efectivo, ese dinero se registra en una operación, esa escritura va al registro de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características hacen que el sistema inmobiliario, si lo queremos llamar de alguna manera, sea algo que puede ser optimizado de muchísimas formas. E incluso más, la tecnología, ni siquiera ya hablamos a la parte de la financiación, en donde todo el tema de la tecnología de blockchain, de criptomonedas y de finanzas descentralizadas es revolucionario. ¿Qué es lo que hace esto? De alguna manera democratizar las inversiones para todo el público en general. No desde una perspectiva teórica y romántica, sino desde algo muy, muy práctico. Y acá voy a ir con un esquema súper básico en cómo podemos apalancarnos hoy y ahora en lo que tiene que ver con las criptomonedas y el real estate. Y cuando hablo de las criptomonedas, hablo desde un punto de vista más de especie, si quieren, conceptual. Por un lado tenemos lo que es la adquisición directa, y por el otro lado tenemos la tokenización. ¿Qué es la adquisición directa? La adquisición directa tiene que ver con utilizar una criptomoneda como una moneda de curso legal para cancelar un pago. Y acá les estoy mostrando, nosotros en Miami tenemos lo que se llama el MLS, que es una base de datos privada colaborativa entre corredores inmobiliarios, en donde cuando ingresamos una propiedad en el sistema, ponemos muchas de las características que tiene tanto la propiedad como la forma de pago, sea en efectivo, sea con la asunción de un préstamo, sea a través de un nuevo préstamo y demás. Y esta opción, hace ya varios meses, ingresó en el sistema, lo cual muestra una aceptación a nivel institucional de lo que implica una criptomoneda. Digo, no es algo teórico, sino es algo concreto.
Y hoy en día ya podemos estar trabajando y transaccionar en muchísimas ciudades del mundo. Voy a mostrar un poco más adelante algunos ejemplos, pero Miami, Nueva York, California, Indonesia, Dubái son algunas de las ciudades en donde hoy se está transaccionando, comprando o vendiendo, ya sea en forma total o parcial, propiedades con Bitcoin como medio de cancelación de pago. Voy a ir y esta presentación después la vamos a mandar por mail, pero California en 2014 se pagó y es una de las primeras transacciones registradas o ejecutadas a través de Bitcoin. Miami, una propiedad de $6 millones que se pagó en 80% con Bitcoin allá en febrero de 2018, y no hay que ir a cuestiones de millones de dólares. Acá tenemos un departamento en diciembre del 2017, pagado enteramente con Bitcoin. Entonces, a lo que quiero apuntar es que esto ya es un hecho y ya hay operaciones, hay muchísimas más operaciones, esto sí es solo un ejemplo. Y después voy a volver a la segunda parte. Hablé de comprar o adquirir una propiedad pagando o cobrando con Bitcoin, y lo otro tiene que ver con la securitización inmobiliaria. ¿Qué es esta palabra securitización? Básicamente lo que implica es transformar un activo en títulos negociables. Pensemos a alguien que tiene un edificio y que quiere hacer llegar ese edificio a varios inversores. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Divide ese edificio en pequeñas partes y emite valores negociables. Un valor negociable es una acción, una obligación negociable y demás. Lo que hace esto es permitir dividir y obtener por parte del generador de esta securitización liquidez. Y a su vez, esto retroalimenta el sistema financiero y permite que los ahorristas participen en el sistema financiero. Yendo un paso más adelante, y acá tiene que ver con una cuestión conceptual. Cuando hablo de conceptual implica que es un proceso muy similar en el cual, en vez de tener un certificado analógico, si quieren de alguna manera, utilizamos un token que permite convertir el activo en pequeños derechos digitales. Y esto, ¿qué es lo que hace? Permite generar todo un mercado, tanto primario como secundario, en el cual tengamos la posibilidad de realizar activos reales en el mundo virtual y abrir la participación a inversores. Acá vamos a ver el ejemplo en un video en donde básicamente hay un desarrollador que tiene que cancelar una deuda de su desarrollo, y en vez de pagarla cash, lo que hace es aprovechar la tecnología, tokenizar esa deuda y dividirla entre pequeños inversores. Voy a tomarme un segundo para poner los subtítulos en español. Así podemos ver este breve video en donde van a tener una idea de qué es lo que implica la tokenización, la securitización y cómo un desarrollador y un inversor se pueden beneficiar de este proceso. Disculpen acá. Ya estamos. City, the crown jewel of the real estate market. Everybody wants a piece. And now, thanks to blockchain technology, that may very well be possible. This $36.5 million development is being sliced into digital shares, or tokenized as it's called, so that investors around the world can own as much or as little as they can afford. We have a bank deadline on us where we have to sell a certain amount of units or repay the entire loan by a certain date. If construction's been delayed, if the market turns, if competition pops up, and we're not going to be able to hit that deadline, what do you do? So by tokenizing the debt, it gives everyone breathing room
to sell at a normal pace with the market instead of against it. The people behind this offering reside across the East River in that other borough. Here, the blockchain startup Fluidity has teamed up with broker-dealer firm Propeller to generate tokens by crafting smart contracts. When we started to look at the real estate industry, it's probably one of the most inefficient industries that exists. But for a project determined to eliminate middlemen, there's a lot of people involved. Motivator. Coder. I'm a lawyer. Facilitator. Strategy. Project manager. Developer. Co-founder. I'm just the broker. I'm a fan. The process goes something like this. These guys create tokens on the blockchain. The tokens represent the condo unit's debt and can be traded as private securities. If token holders sell their shares, the purchaser can either preserve the tokens on the blockchain or cash them out, thereby dissolving these tokens altogether. This theoretically would produce more liquidity to a notoriously illiquid market. A UK company recently tokenized this Andy Warhol. Now, 100 people own 31.5% of this $5.6 million painting. And when it rises in value, the tokens will as well. Literally, 25, 30 million people can own a piece of this at $1 a pop. When has that ever been possible? Technically, it's still not possible, at least yet that is. Many hurdles remain before this becomes a democratizing force for the masses, not least of which is the fact that these tokens are only available to accredited investors. Blockchain innovations like this one clearly has the potential to disrupt the way we do business and even the way we define the very things that we own. Bueno, este es un poco el proceso básico explicado de una manera hipersintética y vemos que esto es una realidad, no es algo abstracto y concreto. En este caso pensemos un desarrollador que tiene que pagarle una deuda del banco, no terminó de vender los departamentos y necesita de vuelta obtener financiación, un poco de aire. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede hacer una tokenización de su deuda, ofrecer esa deuda en pequeñas partes a pequeños inversores y obtener ese aire o ese capital que le falta. A su vez, pagando una tasa de interés que probablemente sea más alta que el promedio del mercado, ofreciéndole una posibilidad de inversión súper atractiva a cualquier inversor. Demian, te hago una preguntita. Dale, Néstor. Estamos diciendo que, por ejemplo, un comprador argentino podría estar comprando un cachito de un departamento en Nueva York sin tener que viajar ni abrir cuentas bancarias y hacerlo todo desde el mouse, por así decirlo. Podemos decirlo que eso se puede ejecutar. Tenés algunas cuestiones, si querés, regulatorias, de alguna manera, pero en la práctica eso sí se puede hacer. Y no es necesario comprar una gran parte. En función de cómo se tokenice la operación inmobiliaria, puede ser hasta adquirir un token que equivalga a $1. Entonces, esto permite una llegada a una cantidad de inversores que de otra manera estarían relegados de participar en este proceso. Pero sí, bien, hoy es posible hacer eso y de hecho se está haciendo. Acá te estoy mostrando la primera o una de las primeras propiedades tokenizadas. Esto quiere decir subdividiendo los derechos de la propiedad en derechos digitales que transfieran los derechos reales que puede transferir cualquier operación inmobiliaria tradicional, si ustedes quieren. En ese ejemplo eran fichas de grueso valor, porque eran 10 tokens nada más. Correcto, pero acá por una cuestión, si querés, de síntesis, lo que no puse es que esta operación se dividió entre dos grandes inversores que a su vez iban a realizar una nueva emisión de 100.000 unidades para distribuirlas en pequeños inversores. Con lo cual, no hay que quedarse con el gran número, digo, ¿no? Y estos por ahí son los primeros ejemplos de una tendencia que estamos empezando a ver, en donde hoy los números de acceso son mucho más viables y accesibles para el inversor. En definitiva es un crowdfunding, pero con esta tecnología de seguridad que con el crowdfunding no se tenía. Desde lo conceptual es exactamente igual, a grosso modo, en líneas generales, a un crowdfunding. Es permitir el acceso a pequeños inversores a operaciones o activos de real estate, como estamos viendo acá. Esto fue la tokenización del 20% de un hotel, el St. Regis en Aspen, por parte de una compañía que se llama Elevated Returns, que permitió
con un precio equivalente a $1 por token, una inversión mínima de $10.000, que quienes hayan suscrito esa inversión y sean los dueños de los tokens, tengan los derechos de propiedad proporcionales que les permitan los derechos de uso y goce que tiene cualquier derecho real. Recibir la renta y poder, incluso, que esto va a hablar Nico más adelante, proveer esos tokens en un mercado secundario y generarle un retorno también a esos tokens a través de la provisión de liquidez. Pero esto... Sí, esto ya se hace una vuelta más sí, que sí, por ahí por es eso complicado. vamos Pero a... déjame contarte un ejemplo de una persona que en Londres necesitaba 50.000 libras, vamos a decir dólares para que resulte más amigable, pero resulta que su departamento, su piso, como le dicen en Europa, valía 300.000. ¿Qué opción tiene una persona que tiene una propiedad de 300.000 si necesita 50.000? La más natural y tradicional es una hipoteca. Pero no Correcto. puede, porque no tenés cambio para facilitar una liquidez de algo que por definición es ilíquido. ¿Cómo hago para monetizar de 300.000 solo 50.000, que es mi necesidad? Con la tokenización pasa a habilitarse la posibilidad de que un pedazo de tu casa, en una proporción que habrá que analizar, pasás a ser inquilino pagando renta a los tenedores de los tokens, que si te fue bien, te monetizaron los 50.000 que vos necesitaste, y en esta operación no hubo más que un fraccionamiento a través de toda esta potencialidad de la criptoeconomía para incorporar X cantidad de inversores, porque andás a ver si son 50.000 o son 2 de 25.000 los que te suscriben los tokens, pero vos te transformás en inquilino de un pedazo de tu casa, haciendo líquido, y te dejaste la opción, o no, de la recompra más adelante a un precio de ejercicio. Y esto estaba impensado si no fuese por esta tecnología. Sí, lo otro que quiero agregar también, sobre todo para la gente que tiene el primer approach a este tipo de cuestiones, es la cuestión regulatoria, digamos, ¿no? Uno de los aspectos más importantes en los que se ha venido trabajando en los últimos, te diría, en los últimos 18 o 24 meses, tiene que ver con la supervisión regulatoria de todo este tipo de cuestiones, porque implica la llegada y el ofrecimiento abierto o la oferta pública de determinados títulos valores, lo cual requiere la intervención de muchos órganos de contralor. Y una de las claves de la adecuación de todo este tipo de sistemas tiene que ver con la posibilidad de la supervisión y el cumplimiento de la regulación, digamos, ¿no? Un poco para cerrar, quiero mostrar que esto no es algo solamente en el hemisferio norte. Este es el primer fondo de inversión inmobiliaria con foco en Brasil. Si bien la ficha es un poco más, mucho más alta, no un poco más alta, mucho más alta, es una de las primeras experiencias, con lo cual hay que tener el contexto. Pero es el primer fondo de inversión inmobiliaria con foco en inversión en propiedades en Río de Janeiro y San Pablo, manejado por uno de los bancos o el banco de inversión más grande de Brasil, que es BTG Pactual, el cual levantó capital a través de la tokenización de activos. Y esto es un hecho, este fondo está funcionando, los inversores tienen acceso a una plataforma en la cual pueden ver cuáles son los tipos de activos que se adquirieron, cuánto están rindiendo y demás. Demian, permitime me echar una pregunta. Dice, una pregunta que dice, ¿el fondeo a través de token se inscribe en el registro de la propiedad inmueble? ¿Es oponible a terceros? Le respondo, la inscripción al registro de la propiedad inmueble solamente aplica si hablamos de derechos reales, le hace una hipoteca. Si la queremos ver en términos cotidianos, esto es como que una empresa emite una obligación negociable, o en términos mucho más de pyme, firmé un mutuo con un acreedor financiero que me presta plata bajo ciertas condiciones. Esta misma frase es la tokenización de deuda para obtener los fondos sobre esta tecnología. Es exactamente lo mismo con los atributos tecnológicos uno y no el otro. Pero el registro de propiedad inmueble no registra deudas comerciales sobre lo que un inmueble implica, salvo que sea un derecho real. Ahora sí, Acá otra persona...
Sí. Otra persona pregunta, Néstor, en Argentina, ¿qué figura jurídica aplicaría la tokenización de un inmueble? ¿Fideicomiso financiero? No, a ver, la tokenización de inmuebles es sobre un derecho real de dominio. Quien lo haga tendrá que tener espalda y atributo para que el mercado lo tome seriamente y que la tokenización responda a la lógica que está detrás. Pero doña Rosa, titular de un piso de $300.000, podría tokenizar, y con lo que va a explicar Nico, que ya tendríamos que ir pasándole la palabra, esa posibilidad entre pares, sin bancos, ni pulgares que califiquen crediticiamente con criterios de ellos y no nuestros, entre comillas, es la gran revolución de las finanzas descentralizadas. Bueno, Demian, ¿quería cerrar con algo más o le pasamos a Nico la palabra? La idea de tokenización de una hipoteca es que la gente lo imagine en la cabeza como, imagínense una hipoteca que se corta en pequeños pedacitos y que esos pedacitos de hipoteca que otorgan los derechos provenientes de la hipoteca son distribuidos en forma digital a quien decida suscribir esa hipoteca. Este es un poco desde lo conceptual la idea de la tokenización de una deuda, ¿no? Como para bajarlo a tierra. Marcelo. Tal vez para acercarlo un poquito, nos conviene recorrer un poquitito nuestra propia historia. Durante los años 90 estuvo circulando con fuerte rol de los bancos el tema de las hipotecas con la securitización de los títulos. Y en ese caso se tomaba el edificio y se empezaban en vez de la hipoteca completa por el edificio, se empezaba a securitizar lo que eran los pedacitos también, que podían después calzarse con la hipoteca que se transfería al comprador del departamento. En este caso es un escalón más, y después con el soporte de la tecnología, hay un título que ya no es de un departamento entero, sino que volvemos a fraccionar, es de un pedacito de departamento, pero mientras tanto, ese título tokenizado, montado sobre blockchain y demás, tiene su propio recorrido en otros mercados donde está pudiendo generar rentas, donde está pudiendo permitirle al tenedor obtener una rentabilidad más allá del flujo de fondos específico de la hipoteca. Bien, gracias, Marcelo. ¿Listo, Demian? Entonces, redondeado. Redondeado, después seguimos con preguntas y respuestas, pero sí, estamos por Bueno, ahí. y ahora pasamos al gran tema, porque el que se la ve fea aquí es Nicolás, tratando de explicar algo que realmente es lo más abstracto de lo abstracto, pero suerte, Nicolás, y Bueno, por antes, ello. Néstor, si me das un minuto, hay una pregunta que preguntan si en España ya existe la figura para tokenizar un emprendimiento. Acá en España todavía lo que se tokeniza cuando hablamos de real estate es deuda o es participación del vehículo que es propietario de ese inmueble. ¿Está bien? Son muy pocos los países que están trabajando en lo que es un registro de la propiedad acorde a soportar tokens. Estonia es uno, Suiza es otro, pero digamos, la tendencia es hacia eso. Esperemos que en algunos años, con legislación de por medio, podamos inscribir tokens en el registro de propiedad. ¿Está bien? Permíteme, Bueno, Nico, una persona también pregunta si funciona, Pablo Lencinas, hola Pablo, si funciona como un ejercicio económico sin afectar los derechos reales. Claro, como cualquier deuda en el pasivo de alguien que no está garantizado con el inmueble. Es simplemente la estructuración de una deuda que después veremos si se termina dando una escritura al momento en que el token tiene la salida. En la jerga de la criptoeconomía, ¿cuándo muere un token? ¿Cuándo se quema, que así se lo llama en la jerga? Depende de las condiciones de emisión y cuál es el pacto que al final tenía esa deuda. Con lo cual, si termina en una escritura por el cual se hace titular condómino del cachito o cacho de inmueble que tenga, habrá sido una posibilidad. La opción de recompra a un precio de ejercicio como implícita opción es otra utilidad. O si es una deuda, devolviendo el capital, pero pudiste calzar el descalce del flujo que motivó a tomar deuda. Entonces, ¿cuál es la idea? Si esto es popular en un emprendimiento inmobiliario, ¿puedo entonces emitir deuda sobre los metros no vendidos como si fuesen preventitas, para decirlo en diminutivo, en lo representativo? Sí, claro, porque es la manera quizás de generar el puente de dinero, porque vos decís, ¿qué me conviene? ¿Dar una tasa al tenedor del token porque el metro cuadrado va a crecer más fuerte que la tasa? Te conviene entonces endeudarte. Y entre nosotros en Argentina hoy, si esto empezamos a darle oxígeno que puede ocurrir,
porque no hay ventas, pero sí hay escalón mínimo para que alguien pueda, con un subyacente ladrillo, estar quizás tomando deuda con garantía de lo que estamos hablando. Bien, Nico, perdón, adelante. Bueno, largo. Me voy a tomar un par de minutos para hacer una introducción bien de lo que es el concepto de DeFi, que les pido que tengan un poquito de paciencia porque para empezar a entenderlo, madurarlo, hace falta que lo abordemos desde diferentes lugares. Primero, la forma más simple de poder entenderlo es atentos a la filosofía que tiene por comparación, ¿no? Con lo que son las finanzas tradicionales. Entonces, de esa forma podemos decir que DeFi es la democratización del acceso a nuestros propios instrumentos financieros. Las finanzas tradicionales, para tildar algunos ítems bien distinguibles, inaccesibles, es decir, ¿cuántos de ustedes han podido acceder a crédito bancario hoy para financiar proyectos de real estate? Seguramente sea contados con las manos. Ineficientes, es decir, llenos de intermediarios, con costos incluso ilógicos, ¿no? Hasta para usar el mismo dinero que te prestan tenés que pagar. Y oscuro, opaco, en el sentido de que si realmente nos ponemos en abogado del diablo y leemos la letra chica de la ley de depósito bancario, la ley de garantía, es como aterrador pensar lo que el banco puede estar haciendo con nuestro dinero, al margen de que no sabemos si los encajes se cubren, si realmente la política financiera que el banco dice tener es la que aplica, demás. DeFi, por el otro lado, es accesible, es decir, basta solamente una conexión con Internet para poder usar lo que es el universo descentralizado. Eficiente porque no hay intermediarios, es todo directo, ya lo veremos, y transparente porque, bueno, al estar sobre la blockchain es como el dicho que dice que tenemos, digamos, en Bitcoin o en blockchain es que no confíes sino que verifiques, ¿no? Entonces, en DeFi, como en todo lo que es el criptomundo, todo es trazable. Eso desde el lado de la movida filosófica, por así decirlo, porque como todo en el mundo cripto tiene un gran concepto, un gran aporte de filosofía, es que es un grito de guerra contra las finanzas tradicionales. Yo acá, Néstor, creo que, y esto es un poco mío, pero creo que lo podemos compartir, que es la primera revolución real en siglos de la industria financiera. O sea, la industria financiera, digamos, es por lejos la industria que menos cambios ha sufrido y es por lejos la industria más centralizada, ¿no? Y cada vez más, con el tiempo más. Entonces, bueno, para concluir con la definición técnica, podemos decir que se trata de un movimiento social, ¿no? Que es de productos que la banca nos obliga a consumir a un ecosistema donde nosotros creamos nuestros propios productos. Esta definición, bueno, es del CEO Tutelus, el autor del libro, y me gustó mucho porque la desglosé, la pude desglosar con él para que podamos ver, entender las diferentes capas, en orden de que lo que sigue es ir a meternos en las aplicaciones y hace falta tener entendido estos conceptos básicos. Ecosistema, porque vamos a ver que hay múltiples capas, protocolos, players, como bien decía Néstor, tenés desde tokenización, digamos, plataformas de lending, de préstamos, para hacer instrumentos derivados, para, bueno, infinidad de usos. Nosotros los creamos, esto es fundamental, porque es sin intermediario, nosotros generamos nuestros propios productos, ¿está bien? La famosa palabra que la van a empezar a escuchar cada vez más, tokenomics, viene a dar un poco de respuesta a todas las preguntas que estaban haciendo respecto a si el token es comercializable, si lo podemos recomprar, si tiene un vencimiento, si se quema, ¿no? Todo eso, todos esos conceptos vienen en lo que es el diseño del token, que obviamente también en parte de la estrategia que tenga el token va a estar en la medida del éxito que pueda tener, porque va a ser, digamos, cómo se pacte la salida de esa inversión y demás. Son propios, es decir, que son nuestros y además los custodiamos nosotros. Es decir, nosotros los tenemos, somos propietarios o elegimos quienes queremos que los guarden. No tenemos que ir a un banco. Y, bueno, productos financieros de todo tipo, que ahora vamos a ver un poquito más. Néstor, si voy rápido o algo no se entiende, ¿me frenás? No, yo estoy pensando sobre todo en Andrés y Cowley, que está diciendo, pero ¿de dónde sale la plata? Lo conozco tanto que seguro está diciendo esto en este momento. ¿De dónde sale la plata para que entonces digamos que hay un ecosistema financiero para financiarse entre pares
sin banco. ¿Quién fondea esta posibilidad? Bueno, a ver, acá, digamos, esto no es una fábrica de plata, es una fábrica de instrumentos financieros a medida. Digamos, hay un canal de acceso al universo cripto que siempre va a terminar siendo fiat por el momento. Pero ¿Qué es fiat? Aclará por favor qué es fiat, que no es la marca de auto. Fiat es el billete que nosotros tocamos y olemos hoy en día, que quizás cada vez está más digitalizado, pero que al fin de cuentas es economía real, digamos. Que bueno, en ese punto es donde por un par de años va a convivir la economía real con la economía digital, ¿no? Bueno, muy por arriba... Contanos qué son esos dibujitos. Bueno, esto por arriba es para que veamos hoy en día, antes que nada, Néstor, aclarar que DeFi, por ejemplo, al día de hoy ni siquiera aparece en la Wikipedia de lo nuevo que es. Entonces, digo, por ahí si parece esto un poco chino, es que realmente lo es todo muy nuevo. Entonces, nada, la idea es ir de a poquito echando conceptos para de acá a un par de, no sé, de meses poder reforzar con alguna otra charla y tener una idea más acabada de lo que es todo esto. El universo DeFi, no, hoy en día, plataformas de pagos, no sé, por ejemplo, uno quiere tomarse un café o enviar dinero a una persona y son micropagos, entonces usar el celular para consumos, cosas simples. Mercado de derivados, análogo a lo que son los derivados en el mercado tradicional, común, según futuros. Stablecoin, que Néstor explicabas vos recién, que para mí es lo fundamental en el mundo DeFi, porque es lo que permite generar negocios que no estén sujetos a la volatilidad de Bitcoin y Ethereum, que sería imposible generar negocios con esa volatilidad. Acá permitime una pequeña corrección a la definición de stablecoin. Stablecoin son criptos que tienen una cotización fija, no necesariamente con anclado en fiat. Es decir, sí, está Tether, por ejemplo, está US Coin, que son criptos que tienen de respaldo $1, ¿no? Pero hay otras... Permiso, Nico, para ampliar el concepto, por eso se sobresimplificó al inicio. La palabra stable es lo que de alguna manera pesa. ¿Cómo hago para quedarme tranquilo de no andar en el tobogán o sub y baja de cerrar un negocio y al día siguiente que signifiquen $300 menos si eran Bitcoin o $300 más? ¿Cómo hago para salir de esa volatilidad, literalmente hablando? Ahí voy contra un stablecoin. Si cobro un departamento en Bitcoin y no quiero tener taquicardia, inmediatamente me paso a un stablecoin para que mañana siga siendo la misma cantidad de dólares lo que tengo en la billetera virtual. Esta es un poco la idea de fondo. Y con la magia que no da para que lo veamos ahora porque realmente es complejo, de que te la dejo picando, de que hay stablecoins que no tienen anclado fiat atrás, pero tienen sistema de juego, teoría de juegos, mediante recompensas, que te aseguran, justamente por mecanismo de oferta y demanda, que siempre esa moneda va a valer eso. ¿Está bien? Eso sí me amerita nada, un poco más profundo. La parte de seguros, a mí me vuela la cabeza, y esto, Néstor, imagínate poder generar vos tu propia prima de seguro o tu propio producto, ¿no? De seguro. Eso... Explicar un poquitito así por arriba porque suena demasiado tentador. Y a ver, te doy por ejemplo, vos desarrollador inmobiliario, yo voy a comprarte un token, ¿no? De tu propiedad, sea equity, sea deuda o lo que fuese. Espera, déjame traducir lo que acabaste de decir. Vos tenés dinero y venís. Vamos a ver cómo emití yo. Si estoy prevendiendo un metro, se asimilaría a equity, o si es deuda como un pasivo financiero que te voy a devolver plata y no metros. Claro. Pero ponerle que ahora yo te digo, ok, ¿y cómo me quedo yo tranquilo de que el proyecto se haga o de que, bueno, digamos, si te vas a concurso o lo que fuese? ¿Está bien? Entonces voy a decir, ok, te puedo asegurar esta obligación con este seguro. Te puedo poner de seguro, no sé, participación de mi sociedad o una hipoteca sobre otro bien, sobre otro edificio. Ok, vamos a ir a una plataforma descentralizada de seguros y generar nuestro propio contrato de seguro, ¿está bien? Con un token a medida sobre el otro inmueble que no es el producto del negocio principal. Con mi mismo activo remanente o de otro negocio aseguro al comprador de este emprendimiento en pozo. Exactamente, ¿está bien? Exactamente. Y automatizo la ejecución de manera tal que no haya chicana. No, digamos, no, eso no es una opción, eso es por defecto así. ¿Ok? Esa es la magia. No hay, digamos, no hay subjetividades, ¿no? Bien. Los smart contracts se ejecutan automáticamente. Por eso también es tan importante el diseño
de eso, y bueno, creo que ahí va a venir también un poco la cuestión. Bueno, para pasar paso un poquito más rápido, para no quedarnos, solamente mostrar que hay plataformas para inversión, para trading, marketplace, de predicción de mercados, ¿no? Y bueno, y el gran núcleo de esto que es los préstamos y los créditos, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito. Esta es una imagen que encontré navegando antes de ayer, que muestra la interacción entre todas las plataformas descentralizadas, simplemente para mostrar cómo, siendo que son todos ecosistemas individuales descentralizados, es decir, descentralizados que no tienen dueño, que se gobiernan, se autogobiernan a través de redes de pares, cómo interrelacionan entre ellos, como si fuesen legos, ¿no? Es decir, en una plataforma seguramente venga Demian y tokenice el inmueble, pero bueno, después vos con ese token, ¿no? Y en base, obviamente, a procesos de KYC, que te vamos a explicar un poquito. Explica qué es KYC. Bueno, es el famoso conocer tu cliente en español, ¿no? Que tiene, digamos, política de antiterrorismo y financiamiento de terrorismo, antilavado de activos, que, bueno, que hay que cumplir al momento de invertir en una STO, una emisión de tokens. Pero que Perdón, Nico, porque la gente tiene la fantasía de que esto lo usan los narcotraficantes o todo lo que trabajan en negro, cosa que en su momento fue así. Hoy en día la posibilidad de que se lave dinero en Bitcoin es cero. Porque recordad que es traceable, ¿está bien? Bitcoin es rastreable. Es decir, si alguien te paga vos con Bitcoin, vos podés saber perfectamente cuánto dinero tiene en esa billetera y qué billetera es. ¿Está bien? Hay mecanismos, hay mixer, hay cosas para ocultar. De hecho, hay monedas que tienen como característica que son secretas, Monero, un ejemplo. Pero, digamos, esa discusión ya quedó atrás. Es de pasado. ¿Está bien? No aplica hoy. Pero fantasear con la idea un rato de que tenés un token representativo de un inmueble que vos compraste, ¿está bien? Pero que ahora podés ponerlo en garantía y sacar un préstamo con eso. Por ejemplo. A ver, despacito otra vez. Yo ya puse mi dinero en un emprendimiento en Pozo, en Perú, en Buenos Aires, donde sea, no importa donde yo viva, y ya puse mi dinero, se lo mandé por una transferencia bancaria y me apareció al ratito en mi billetera virtual de mi celular el token representativo del pedazo de edificio que compré. Hasta ahora, a esta altura de la charla, yo ya había terminado mi operación. Antes tenía dinero fiat, ahora tengo un token con una expectativa de rentabilidad, de devolución, de reventa del departamento, y se terminó. Ahora vos me estás diciendo que sigue el rulo. Claro, esto, a ver, lo vamos a ejemplificar en forma simple para casos prácticos, con la aclaración de que está muy, muy verde, que si bien ya vamos a ver ejemplos prácticos de DeFi en real estate, son los primeros, ¿no? Entonces, digamos, es un poco prueba y error, pero lo importante es ver que el límite es la imaginación, ¿no? Y digamos, para que nos empecemos a rechipear todos en la cantidad de opciones que esto va a abrir, ¿no? Y de verdad el revolucionario que es. Acá, bueno, simplemente voy a dar una definición cortita de lo que es un exchange descentralizado y no descentralizado, y me voy a salir un poco, Néstor, recién si podés ver la pantalla. Sigo viendo el mismo PowerPoint, deberías dejar de compartir e irte en el botón verde abajo, tendrías que hacer el stop, o arriba donde te aparece el rojo. Ok. Acá estoy, a ver ahora. Eso, perfecto. Bueno, Real T. Bueno, el concepto de exchange centralizado es simplemente, como bien vos dijiste, un lugar donde... Está descalzada la pantalla, Nico. Subila, por favor, para entender de qué estás hablando. Antes que el texto. Un exchange es una bolsa de comercio de alguna manera en donde se pueden negociar valores negociables. Así como en la Argentina o en Nueva York se negocian acciones, un exchange te permite negociar un valor digital, en este caso, de diversos emisores, para bajarlo más a tierra, ¿no, Néstor? Así es. Esa es la definición. La diferencia, bueno, ¿acá se ve bien o...? No, estamos viendo un pedazo de pantalla que dice Real T partido abajo. Quizás entraste a otra aplicación y no la que querías. A ver, un minuto. ¿Ahora? Las preguntas que están haciendo la mayoría
son realmente interesantes, ahora vamos a ir respondiéndolas de a uno. ¿Ahora se ve un poquito? Ahora sí, ahora Bueno. es donde vos querías. Simplemente para que veamos, digamos, la diferencia entre uno y el otro, un exchange centralizado es simplemente como se llama en un banco, digamos, de una forma donde uno puede venir y comprar todo tipo de criptos, Bitcoin, Ethereum, y el día de mañana, ¿por qué no?, los tokens de desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Pero sin embargo, esto sigue siendo un banco, es decir, hay un ente central, está bien, que es quien tiene un negocio detrás de esto, ¿no? El concepto que quiero mostrar es lo del exchange descentralizado, que es el famoso o pool de liquidez, que ahora sí va a pedir mucha concentración y mucha atención y un poquito de paciencia, porque es un concepto bien nuevo y bien complejo, que bueno, cuento la anécdota que hasta tuvimos por sacarlo de la charla, porque es como bien disruptivo y bien complejo, ¿no? Hasta hoy en día, digamos, si vos comprabas un token o cualquier producto, también financiero o incluso en la economía real, y querés venderlo, vas a un mercado, ¿no? Y la forma de comercializarlo es oferta y demanda, ¿no? Vos tenés un bien, viene alguien y te lo demanda. Y si no hay demanda, el precio del activo empieza a bajar hasta que encuentre una punta compradora, y ese precio puede ser, no sé, puede bajar hasta, no sé, a cero, si fuese, ¿no? Y eso tiene implicancia en el precio, ¿no? Imaginemos que el tema de los tokens son fracciones y son miles y miles, ¿no? Entonces, bueno, si bien los exchanges vienen a solucionar bastante el tema de la salida de la inversión del token, es decir, la venta del token, DeFi va un poco más allá y plantea posibilidades como esta, que son los pools de liquidez, que te permiten no solamente generar un mercado secundario para tu token, sino que también establecer mecanismos de precios donde la lógica es otra. Es decir, para entender el valor de esto, hay que sacarse de la cabeza la forma antigua de comercializar, ¿no? Acá, por ejemplo, en Uniswap o en Kyber, que son hoy en día los que están funcionando mejor, que incluso ya tienen casos de token, de real estate, que veremos, se generan piletas de pares, ¿no? Entonces, pools. Entonces, por ejemplo, en un pool, nosotros, Quantica, armamos un pool. Y en este pool ponemos los tokens del emprendimiento X, ¿no? Entonces, yo comprador, quiero comprar un token de Quantica, y vengo al pool y saco un token de Quantica, y a cambio, también en vez de pagar un precio, tengo que dejar otro token, ¿no? La famosa definición de swap, que también es nueva, pero digamos, al fin de cuentas termina siendo una permuta de token versus token, pero que no inciden en la formación de precio. Es decir, el precio es estable. ¿Bien? Estás hablando que es un trueque al final del día, Nico, lo que estás haciendo. Es un trueque, pero vos imaginate digamos, que vos sos el banquero central de tu propio pool. ¿Está bien? Entonces podés fijar la política que vos quieras de comercialización del producto. Es decir, en un caso de un proyecto inmobiliario, ¿qué vas a hacer? Y vas a fijar un precio máximo, un precio mínimo, para que a medida que vayan saliendo tokens, el precio del token vaya subiendo, conforme sería una venta en la economía real normal, donde a medida que vas vendiendo, cada vez se va valuando más el bien, ¿no? Bueno, los que van quedando por escasez valen más. Claro, tal cual. No por oferta y demanda. Bien, acá me preguntan por qué en sí mismo un token puede valer más, independientemente del Uniswap o del swap. ¿Cuál es la lógica detrás del valor de un token? Bueno, ahí viene de nuevo la definición del tokenomics, que hay que ver qué es lo que tiene el diseño detrás del token. Puede que valga más porque justamente la política que se fijó, que se diseñó, es que ante la escasez vaya subiendo de precio, o en el caso de, por ejemplo, inmobiliario, por el simple avalúo del inmueble. ¿Está bien? Es como analizar un estado contable para ver la acción si está bien valorizado, puede subir o puede bajar. O que baje o que sube después del último balance de la compañía. Acá sí, el edificio avanzó a satisfacción, se supone que está valorizándose. Está valorizándose, que acá, bueno, sí van a convivir, por un lado, digamos, las técnicas antiguas de evaluación y las nuevas, pero, a ver, y todo esto está por hacerse. Es decir, que bueno, puede que encontremos contradicciones quizás, pero lo importante es ver... Permíteme, Nico, lo que estás diciendo es que hay dos grandes vectores que influyen en la cotización.
lo que está detrás del token, que es el sentido común de todo el mundo, ¿esto qué representa? ¿Y eso qué representa? ¿Va bien? ¿Va en su ciclo de vida, en su salud económica financiera, en sus fundamentals? Sí, pero además está esto otro que vos explicabas, que depende de dónde esté ubicado ese token, ese microclima de donde está operándose, también puede moverle el precio independientemente de cómo va el edificio. Claro, porque por ejemplo, ponle que yo compro un token de una propiedad, ¿está bien? Que Sí. vale X cantidad de dólares el metro cuadrado, está perfecto. Ahora, cuando yo quiero desprender ese token, ¿está bien? Quiero vender ese inmueble, si no Antes que tengo, termine el edificio. antes que termine el edificio, o cuando sea, si no tengo un comprador, una cosa es lo que vale y otra cosa es lo que me van a pagar. Claro. ¿Está bien? Los pools de liquidez lo que vienen a hacer es asegurarte, ¿está bien? Un precio. ¿Por qué? Porque no, vos lo que vas a estar haciendo vas a estar cambiándolo. Es decir, vas a venir a este pool, vas a dejar ese token y vas a sacar otro. Entonces, no vas a estar sujeto digamos, a buscarle una novia cada rato, ¿está bien? Se la puede buscar, sí, yendo en el exchange, está bien, pero esto no es esto o el exchange, sino que es esto más el exchange. Bien. ¿Y eso que sacó? ¿Es un token equivalente? ¿Cuál es el tránsito hasta que sea la plata fiat en mi banco? Y bueno, generalmente los pools están conformados por pares, donde está el token, el STO, el token lo que se ha tokenizado, y un stablecoin, DAI, Ethereum, cualquier moneda que sea lo más simple asociado a fiat, a dinero plástico, ¿no? Lo más cercano al billete. Al billete. Entonces, que de alguna forma vos tenés el dólar, tenés la plata. Después, bueno, sí, vas a tener que esa moneda liquidarla, pero que ahí ya directamente es una simple ejecución porque vale uno, ¿no? Pero ¿y qué pasa si van todos el primer día a querer llevarse todo lo que signifique plata? Porque resulta que armé los tokens con un activo no líquido, le hace la tierra y el edificio a medio a cero por lanzarse, me voy con esos tokens a ese pool y lo que quiero es plata para seguir pagando y financiando el avance de la obra. ¿Qué pasa si todos hacen lo mismo y vamos todos juntos a buscar esa liquidez? Bueno, a ver, el pool va a tener, digamos, va a tener una definición. También puede no tener definición y estar sujeto a esto. Y a medida que le vaya sacando, va a ir equilibrándose solo. Pero puede que vos le definas, como dueño de ese pool, definas precios máximos, precios mínimos, o cantidades máximas, cantidades mínimas que tienen que haber, ¿no? Porque se le estresa la liquidez en 2 minutos. Claro, lo estresás. Volvemos siempre a lo mismo, digamos, ¿no? Esto no es magia. Al fin de cuentas, siempre terminamos yendo a ver qué es lo que tiene el token adentro, contarle las costillas, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo que quiero mostrar es cómo soluciona DeFi el tema de la salida de la inversión inmobiliaria. ¿Está bien? Y agregándole otro valor agregado a esto, adicional, es que ponerle que vos, digamos, compraste tokens de una propiedad y no querés venderlos, también querés tenerlos, pero yo te digo, ok, ¿por qué no le aportás liquidez a este pool? ¿Está bien? Y mientras tanto vas ganando un interés por eso. ¿Y qué tengo que hacer? No, nada, no haces nada. ¿Está bien? Es prestar el dinero al pool. Aportar liquidez al pool, exactamente. ¿Está bien? Entonces la rentabilidad que tenga ese pool se va a repartir entre los diferentes token holders, otra palabra a empezar a conceptualizar, que es de quienes son los, digamos, los tenedores de los tokens, ¿no? Y te voy un poquito más allá y me meto en el último temita de aplicación. Ponele que tenés tu token de un proyecto inmobiliario, que esto, hago paréntesis, hoy en día solamente se puede hacer con una sola aplicación, pero déjame que nos vayamos un par de meses o años adelante, y te venís a Compound, por ejemplo, o AVE, o un montón de las que existen, que son mercados de dinero, es decir, que son los famosos bancos sin bancos, o créditos sin bancos, ¿no? ¿Cómo es eso? Que suena muy bien, de nuevo. El concepto técnico es mercado de dinero. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se reúnen oferentes y demandantes de dinero. ¿Está bien? Unos ofrecen dinero, otros toman dinero. ¿Está bien? O vos mismo podés ofrecer dinero a través de tu token y sacar un préstamo usando de colateral tu propio token. ¿Está bien? La característica que tiene es que al ser descentralizados, la tasa de interés se fija por oferta y demanda. ¿Está bien? Por lo tanto, eso que permite que cuando las tasas van subiendo mucho, van bajando mucho, por una cuestión de arbitraje natural del mercado,
se tienden a equilibrar. Hoy en día, por ejemplo, quiero mostrar el caso de Compound. Volvé a explicar qué es Compound, por favor. Compound es el concepto de crédito sin bancos, es esto. ¿Está bien? Y tomo Compound porque es una con la que estoy familiarizado, pero hay varias, hay un montón, que funcionan muy bien. Por ejemplo... Pero no me dan crédito si yo no pongo un colateral, no es por mi carpeta, entre comillas. No, lógicamente. Hoy en día esto es así, digamos. Justamente la seguridad que te da DeFi es que todo está colateralizado. O sea que, de alguna manera, aunque sean antipáticos, si no tenés algún respaldo, no aspires a créditos en este mundo. No, pero digamos, lo que hoy... Pero sí podés fabricarlo tokenizando ese proyecto que tenés entre manos, que luego será pasado por un filtro a ver si califica o no. Para bajarlo a tierra, vos lo que estás, digamos, lo que estás transando, si querés, es tu derecho sobre el proyecto inmobiliario de alguna manera. Suponete que hayas comprado o adquirido un token sobre un proyecto inmobiliario. Y eso es un derecho, si querés, actual y también en expectativa. Entonces, vos lo que vas a hacer es, siguiendo lo que dice Nicolás, vas a ir a buscar liquidez sobre ese derecho que vos tenés. Derecho digital, por supuesto. Estamos de acuerdo, Damian, pero la idea en la cotidianidad de un desarrollador inmobiliario que siempre está mirando el flujo de fondos y cómo cubre las salidas. No tengo flujo de fondos de boletos porque no tengo preventa. Pero entonces sí puedo tokenizar el edificio en la parte no vendida y con esos tokens, si tiene solidez el proyecto y el subyacente de lo que la locación del lugar, la calidad de lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, los tokenomics, puedo fabricar el instrumento que me dé el puente a la liquidez, porque llego con un token a esos pools, token representativo del edificio en la parte no vendida. Y esta es la magia que estos esquemas facilitan, es crear liquidez de algo ilíquido. ¿Es correcto, Nico? Sí, es correcto conceptualmente y es correcto hoy en la aplicación solo con tokens, monedas. ¿Está bien? Vamos hacia, ahora vamos a ver el caso de Realtek, que son quienes para mí están trabajando mejor, que es en donde ya un token inmobiliario puede ser usado como colateral para tomar crédito o incluso como de ficha de depósito para recibir intereses mientras soy dueño de ese departamento. ¿Está bien? Sí, aclaremos que esto todavía no está fluido, pero es hacia donde está yendo la tendencia de estos esquemas, ¿no? Sí. Bueno, sobre Compound o sobre los bancos sin los, digamos, mercados de dinero sin bancos, nada, explicar esto, que son plataformas descentralizadas en donde se reúnen oferentes de monedas y demandantes. Yo, por ejemplo, acá tengo, lo puse para el ejercicio, deposité $6 en DAI, que DAI es una moneda que vale $1, y puedo colateralizarlo. Si lo colateralizo, puedo sacar el equivalente en cualquiera de estas monedas, y la tasa de interés que vemos son irrisorias, anuales esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser mercados de dinero automáticos, en cuanto sube, viene alguien y deposita y se va equilibrando, ¿no? No hay... A ver, déjame, permitime esto, Nico, más allá que todavía esto está verde, pero es una puerta que se está abriendo y quien llega primero va a tener mejor posición. Yo podría salir a captar inversores, pero no necesariamente vendiéndole metros, sino inversores que por ahí tienen una tenencia que necesito que me lo pongan de colateral de alguna manera en estos esquemas, con un seguro para que estén tranquilos y durmiendo tranquilos, que van a recuperar su dinero, y salgo a mover el banderín del dinero de esos inversores, pero no tiene absolutamente nada que ver con el edificio, ni tengo que tener el discurso de venta de metros cuadrados o de riesgo del edificio en el que estoy metiéndolo, porque no lo estoy metiendo en el edificio, le estoy pidiendo que me acompañe con los colaterales a estos mercados, ¿es correcto? Es así, es correcto. Y esa es la definición que han seguido estos chicos. Ahora sí me meto para cerrar con esto, que es de alguna forma un poco quienes han integrado el concepto de tokenización que tan claramente nos explicó Damien, con lo que es Compound, que puede ser una plataforma de crédito, y un pool de liquidez. Vamos a hacer, digamos, un ejemplo acá en vivo directamente. No lo voy a comprar porque me va a pedir el KYC y no lo tengo habilitado acá, pero por ejemplo, esto es en Detroit, un
activo, un precio del activo que vale $50.000, $500.000. Yo voy a comprar, bueno, tengo un rendimiento anual del 11%. 11% en dólares en Detroit, 12 casi. Casi 12. Sana envidia, por cierto. Voy a comprarlo. Voy a comprar un token que vale $145. Acá pongo un token, o 2, o 5, o 1000, lo que quiera. En este momento estás comprando un pedazo de propiedad en Detroit. Sí. Acá finalizar compra, acá me da la posibilidad de pagar con cripto, con tarjeta de crédito, como quieras. Es como, hace tu pedido, parece Mercado Libre, estás vendiendo algo y estás Es la con un esencia del inmueble. crowdfunding. Es la Es el posibilidad sueño de que un pequeño inversor pueda acceder a una operación inmobiliaria que de otra manera le resultaría imposible. Sí, La digamos, lo maravilla de la interesante, tecnología tiene que ver con la posibilidad de democratizar el acceso a este tipo de oportunidades. lo interesante es cuánto nos estamos demorando en hacer todo esto, ¿no? Bueno, Sí, ya acabé de confirmar. un ratito. Esto va a demorar un poquito porque, bueno, no estoy comprando realmente, sino estoy simulándolo, pero, bueno, esto es mi billetera, la transacción se está haciendo, transacción confirmada, mirá, ya está lista. Yo ahora con este token de Real-T, ¿está bien? Que ya tengo una porción, soy dueño de un inmueble en Detroit, me puedo ir. Sí, pero acabas de gastar $145 que ya no tenés porque compraste este pedazo en Detroit. Sí, pero ahora me puedo ir con ese token, que bueno, técnicamente no es ahora, sino en 10, 15 minutos o 20 quizás, lo que demore en minarse el bloque, ¿no? El concepto de... Esto está dentro de un bloque que en este momento y cada 10 minutos va a salir confirmado. Y a partir de ahí terminó el circuito y el token termina de ser token en todas sus letras. Queda en mi billetera. Queda en mi billetera, que es algo que recién vieron acá, que es esto MetaMask, que bueno, eso si quieren después lo vemos en detalle. Pero bueno, lo importante es que ahora, por ejemplo, ese token, voy a recibir el 11% anual en dólares, pero además me puedo llevar mi token a Uniswap, al mercado que habíamos hablado de liquidez. ¿Está bien? Y aportar liquidez a un pool y tener un ingreso extra, ¿está bien? Solamente por darle liquidez. O, en su defecto, me puedo ir a Compound, ¿está bien? Y usar ese token, depositarlo, que hoy en día el interés que pagan por Real-T es 0, es muy poquito porque no está todavía validado internacionalmente, digamos, no tiene la confianza, pero que podría depositarlo y sacar de vuelta dinero. Vos estás diciendo que los $145 que ahora están en formato token, porque ya me los gasté en Detroit, me doy vuelta, me voy a Compound y saco un crédito ofreciendo como garantía ese token. Claro, sacás un crédito o lo dejás en depósito. Pero si el crédito me va a salir una tasa menor, estoy ganando plata y volvió el dinero a mi bolsillo. Sí, en realidad la tasa, la tasa de interés que vas a pagar por el crédito es esta, y lo que vas a obtener por dejarlo de depósito es esto, ¿no? Pero estoy recibiendo un 11,86 anual de la renta. Claro, obvio. O sea que vuelve el dinero a mi bolsillo y me quedé con el diferencial de tasa anual. Claro, solamente que hay que ver el tokenomic de Real-T cuando te paga esa renta, que te aclaro, es diario el pago de Real-T. Es decir, todos los días lo va recibiendo. Aunque el inquilino pague una vez por mes. Exactamente. Porque en realidad el inquilino no paga una vez por mes. El inquilino, smart contract mediante, paga todos los días. No, el inquilino paga una vez por mes. Lo que hace el smart contract es diferir en el tiempo el pago de la renta, que no es lo mismo. Y esto es importante, porque vos no estás, y acá estaba mirando algunas preguntas de la gente, vos cuando estás tokenizando una compañía que es titular de un inmueble. Entonces, lo que vas a tener son derechos de una empresa, una sociedad, un SRL, un SA, un LLC en Estados Unidos, lo que vos quieras llamarlo, que es titular de un inmueble o titular de un derecho de hipoteca sobre ese inmueble, digamos. Y un poco también para bajarlo a tierra, que la gente tiene que, o la manera de encarar esto es que la diferencia entre el método, si ustedes quieren, tradicional y lo que venimos hablando, tiene que ver con, más allá de un montón de otras ventajas, que es las que estuvimos viendo con Nicolás, es la instrumentación electrónica
de una operación en el mundo analógico, si querés llamarlo de una manera. Porque si no, digo, a ver, cuando Nicolás hablaba del derecho, de la posibilidad de obtener liquidez, es como que vos le hagas hagas una hipoteca sobre un inmueble, te estén pagando una tasa de interés, y vayas a descontar, si querés, esa hipoteca respecto de un tercero, en el cual también te va a estar dando un flujo de fondos. Entonces, esto es un poco lo que a mí me parece que es importante para ver cuáles son los efectos prácticos y cómo bajar a tierra estas cuestiones, ¿no? En donde hoy estás pudiendo interactuar con activos reales en pequeñas porciones a través de la instrumentación digital, con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Bien. Y esto realmente es totalmente nuevo, porque algunas personas me preguntan, ¿pero esto no es captación de ahorro público con las limitaciones que implicaría Comisión Nacional de Valores o la CNMV en España o la SEC en Estados Unidos? Sí, Bueno, por eso pasa en que estos aspectos tenés cuestiones que son, como bien dijo Nicolás, cuestiones de KYC, de Know Your Customer, y cuestiones de compliance. Sobre todo, digamos, post cuando fue el gran boom de lo que se llamaban ICOs y demás, las autoridades regulatorias se metieron y empezaron a generar procesos sobre los cuales tienen que correr, similar a lo que puede ser una oferta pública de acciones, pero con algunas diferencias, pero en términos conceptuales, para poder de alguna manera certificar y convertirse en la autoridad de Contralor de todas estas cuestiones, ¿no? Distinto sería el caso de que vos vayas a un grupo de amigos o un grupo de Friends and Family en donde no hagas esta, si querés, oferta pública de alguna manera. Y en Estados Unidos hay que ir un poco más allá, en donde tenés que hacer una cierta diferencia entre lo que es un inversor calificado / sofisticado y lo que es, digamos, un inversor común, ¿no? Pero sí Pero digamos que es una zona gris, porque si vos haces un poquito de esfuerzo publicitario, estás compitiendo con un banco, sin claro, es serlo. una zona gris, o sea, una cosa es ofrecer públicamente un valor negociable y otra cosa es hacer una suscripción privada sin la oferta pública al público en general, digo, ¿no? Y es una Así es. diferencia fundamental e importante. Por eso en el caso de la tokenización de Brasil que yo había mostrado, esa tokenización no se permitió realizar la oferta dentro de Estados Unidos, sino que ahí fue para inversores que estaban fuera de Estados Unidos, por un montón de Ahí, cuestiones. perdón, ahora te doy la palabra, Nico. Ahí me pregunta Andrés, si la obra se para, ¿el token se entera? Sí, claro que sí, porque dentro del ecosistema están lo que se llaman los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Son las validaciones que en el mundo real, como la palabra lo indica, salen y miran para decir que todo lo que debe ser se está dando de acuerdo a lo pactado, porque si no el smart contract automáticamente para todo lo que tiene que parar para todas las cuestiones que estaba habilitado o no, si corriendo las cortinas y mirando por la ventana el edificio sigue yendo como está. No queda en el mundo de la nube. Siempre hay interconexiones con la 3D a través de estas ventanas de ida y vuelta que alimentan el OK, que se llaman oráculos, que puede ser desde un director de obra que acaba de certificar hasta un impuesto que está pagado, entonces puedo, o validar las cargas sociales del contratista para entonces liberar el pago del certificado. Y todo esto es lo que está cruzado, pero claro, no queda todo en la computadora, también hay interfaces con el mundo real. sí. Nico, vos ibas a decir algo. Permitime agregar a lo que recién dijo Demian respecto a lo que es el KYC, que eso se da en el momento cero, es decir, cuando uno cambia, digamos, entra al mercado, al mundo cripto, ya sea comprando un STO, es decir, al momento de suscribir un STO, o cuando deposita su dinero fiat para comprar un token. Pero una vez que ya pasó ese filtro, que obviamente sí hay que cumplir, digamos, una declaración, como todo, ya dentro del universo DeFi se mueve con libertad. Porque, digamos, si el dinero lo pongo en una plataforma de préstamos o lo uso para, no sé, comprar un derivado o lo que sea, al fin de cuentas ya es lo mismo, ya el dinero está blanqueado. ¿Está bien? O sea que es como un primer paso, después ya tenemos como libre acceso, por decirlo. Néstor, Bien. me gustaría Sí, responder dos preguntas que tienen que ver con la cuestión de la seguridad, una que hizo Pablo y otra que hizo Ricardo. ¿Cómo queda el adelante. tercero en la ejecución de un derecho real por otros terceros?
Básicamente, asumí que hay un problema, que a través de una tokenización se suscribió una hipoteca, te está pagando un interés, y hay un default en el pago del interés, no se puede pagar y demás. Lo que va a hacer, básicamente, la compañía que tokenizó esa hipoteca, va a ser ejecutar esa hipoteca con un proceso legal ante un juez y demás, va a obtener la satisfacción de esa hipoteca, sea igual, mayor o menor que el préstamo original, y va a distribuir el resultante de esa ejecución hipotecaria entre los suscriptores del token. Bien. Asociado a esto que decís, Demian, Iván Sosa pregunta, ¿se puede dar un ejemplo práctico desde lo jurídico legal de cómo tokenizar un inmueble para renta y vender a distintos compradores? A ver, hay un fideicomiso titular de dominio del inmueble, emite un pasivo, que hasta ahora en la cabeza la palabra pasivo estaba un pagaré, un cheque diferido, un mutuo, una hipoteca, un crédito bancario, un token. La contabilidad de la suscripción del token sería caja a token a pagar, a satisfacer, a honrar, como querramos hablarlo, de acuerdo a lo que sea la naturaleza de lo que ese token implica. Y luego el smart contract, el contrato inteligente del auto ejecutable que está detrás, es que cuando llega la renta del inquilino, sin intervención humana, ya se captura ese fondeo desde donde lo deposita el inquilino y se distribuye proporcionalmente entre todos los tenedores de tokens. Entonces, ¿qué viaja jurídicamente? Un fideicomiso con un pasivo, o una sociedad, o un condominio entre 4 personas que deciden tokenizar y tienen los fundamentos para que el mercado se lo crea, y la persona que suscribe el token hará siempre su análisis de riesgo, y esto se relaciona con la pregunta de Ricardo, donde ¿qué pasa si la empresa quiebra con ese token? Lo mismo que le pasa a cualquier acreedor que presta asumiendo el riesgo de lo que prestó. No estamos inventando la seguridad a prueba de balas porque usemos la palabra token. Estamos facilitando el comercio entre pares, sin bancos, donde luego será la evaluación que del token haga antes de poner el dinero. Porque vuelvo a decir, más allá que se pueda generar algún esquema de seguros, no estamos diciendo que inventamos la infalibilidad, de que sea infalible, esa es la palabra, el deudor. Nico, no sé si vos querés agregar algo en términos de seguro para un inversor que compra un token cuyo subyacente tiene un riesgo implícito, un riesgo estructural, que es que se termine el edificio o que la renta se pague. Sí, bueno, como bien has dicho, digamos, tokenizar o entrar a lo que es la digitalización no significa la garantía en lo que es la inversión. Eso va a seguir siempre siendo igual. De hecho, si el token es, a ver, quiero un ejemplo, si el token lo emito yo, que tengo en mi haber 0 emprendimientos inmobiliarios y que voy a tokenizar unidades futuras a entregar, posiblemente ninguna plataforma me lo tome para hacer ningún tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque no va a tener confianza. Y acá en lo que es blockchain todo es confianza, en el sentido no de que confío, sino que verifico. ¿Está bien? Entonces posiblemente no tenga sustento, no tenga validez, no tenga peso. Porque hay un filtro de no cualquiera emite y mete en el mercado un token. Exactamente. Seguramente tengas que terminar yendo a un, digamos, un Free and Family de tokens, quizás, ¿no? Pero bueno, es el mismo proceso que si fuese financiar. Y decime, ¿y puedo colateralizar, puedo darle una garantía que vaya detrás del token como un reaseguro? Si se cae esto, me ejecutan el otro para que entonces esté más tranquilo el deudor. Sí, claro que se puede. Es complejo, tiene Esto su es un tema no menor. Esto es un tema no menor, porque puedo darle más espalda a lo que por ahí no tiene fuerza propia aisladamente. Sí, se puede. Lo que va a pasar es que ese token posiblemente no tenga la velocidad de liquidez que pudiera tener otro. ¿Por qué? Porque quien no está interiorizado con el sistema de garantía que les daba el token, no le va a ser atractivo. A ver, seamos francos, ¿el punto cuál es? En Argentina decir que ofrezco en garantía un inmueble y que hasta puedo dar una hipoteca sobre un tercer inmueble, no asegura en absoluto la devolución en tiempo y forma de ese token. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus reglas, sus eficiencias o sus ineficiencias, ¿no? Sí, a ver, si vamos un poco, y acá me meto un poco en lo que hablaba Demian, el ejemplo de tokenización de inmueble, que es sin lugar a dudas Estados Unidos,
hasta la fecha es casi todo edificio construido, ¿no? Muy poco a construir, teniendo una espalda muy grande atrás y un nombre que te banque digamos, el spray de confianza, ¿no? Todavía no está, digamos, no está normalizado tokenizar a entregar, ¿no? Digamos, eso como cuota de realidad. Pero lo más seguro, Nico, era lo que hablábamos fuera de la charla y que hoy lo comentamos. Si alguien tiene un inversor con buena liquidez y que aporte esa liquidez como colateral y acompañe en el riesgo del negocio, sabiendo que no me voy a quedar con ese dinero porque me conoce y sabe que termino los edificios si está el dinero, gracias a esa tranquilidad de un colateral en fiat, esos tokens casi ni le va a interesar el edificio en sí mismo porque sabe que tiene el colateral en un cash collateral, digamos, en dinero propiamente dicho, en fiat. Y ahí es otra historia donde me vuelvo más lindo por el avalista más que por la condición del edificio que estoy desarrollando. Y ahí es donde vas a hacer la profecía autocumplida, porque con ese dinero, fiat, podés ponerlo en depósito en una plataforma y sacar, digamos, en colateralizando la misma cantidad en cripto y vas a usarlo para tu token. Ahora, Néstor, lo importante acá para que la gente no se confunda, porque la verdad es que es muchísima la información que estamos... Sí, en una hora hablar de criptoeconomía es una... Por eso, es que en términos generales, o sea, los procesos, en esencia, no van a ser muy diferentes de lo que están siendo ahora. Lo importante es la instrumentación de ese proceso en términos de seguridad, independencia, transparencia y demás, que los va a hacer mucho más barato y mucho más eficiente, pero en su esencia, pensemos en vez de lo que vos estabas hablando, de que venga un inversor y te ponga el cash como colateral. Vos sos un desarrollador, compraste el terreno, ¿ok? Necesitas los fondos para construir. Y vas a poner, por ejemplo, ese terreno como colateral para la securitización y la obtención de los fondos, que no es diferente a como hoy puede hacerse la construcción de un fideicomiso en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Está bien, Demian, pero me estás usando palabras difíciles que yo me hago cargo para decir, pero estás sacando una hipoteca entre un montón de acreedores que en vez de llamarlo hipoteca, lo decís tokencito. Correcto. La diferencia es que en vez de vos agarrar, recibir el dinero por transferencia o en efectivo, hablar con el escribano, que va el escribano a tomar nota de la hipoteca y hacer todo ese proceso, lo vas a poder, o tenés la posibilidad de instrumentarlo de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más directa y transparente a través de un código informático, por ponerle un término para bajarlo a tierra, que se conoce como un smart contract. Y además no tenés los costos de una hipoteca, no tenés intervención, en este caso de un escribano, ni pasa por banco el dinero si los tokens se pagan con criptomoneda, una stablecoin, un Bitcoin si yo lo acepto y inmediatamente me voy, y quedan en la billetera virtual del fideicomiso, la sociedad o quien sea constructor. Recién cuando tenga que ir a pagar un proveedor, voy arbitrando contra el dinero fiat en el banco. Correcto, pero es importante por muchas preguntas de la gente acá, que esa hipoteca, si querés, o ese instrumento que va a participar a los inversores, sí se va a inscribir en el registro de la propiedad de manera tradicional en cabeza de la sociedad que va a ser la que emite las securities o las cuotas partes o los valores negociables. Y esto es fundamental para darle certidumbre, que no va a ser diferente en términos de la mecánica, al menos por ahora, hasta que toda esta tecnología llegue a los registros públicos de la propiedad, y que el inversor va a tener esa seguridad en términos de tener un activo como garantía de su cuota parte o su valor negociable. Que bien, Demian, este es un tema importante porque la fantasía está que esto, el token es un pedazo de título de propiedad y no es un pedazo de título de propiedad, es un pasivo. No está directamente impactando que se termina el edificio y el tenedor del token viene a buscar su mini escritura, porque sigue siendo un pasivo que está afectado por ese activo, que no es un derecho real de hipoteca, el token, es un pasivo, que por eso hiciste el análisis de riesgo con todo lo que ello implica. Es prestar dinero, en definitiva, a suscribir un token. El análisis de riesgo será una subjetividad. No lo pondría como pasivo, vos estás confiando en un proyecto. ¿Cómo lo instrumentás eso?
En el caso de la criptoeconomía, por ponerle un nombre, vos lo estás instrumentando digitalmente en vez de, por ejemplo, Correcto. ir a firmar un contrato de fideicomiso y que un escribano te certifique la firma. Pero sí, digamos, vos estás asumiendo, son operaciones de riesgo, digo. Claro, pero Demian, de la misma manera que un boleto de compraventa, hasta que no sea escritura, es pasivo, en la contabilidad del fideicomiso es pasivo porque es unidad a entregar, de la misma manera vos tenés o pasivos comerciales por preventa, que es la unidad a entregar, donde la tasa de interés que pagaste es cuánto por debajo del precio full lo tuviste que bajar para hacerte del dinero, esa es la tasa implícita por fondearte con compradores, o tenés la opción de armar todo este esquema, que es mucho más barato de estructurar que toda otra fuente de fondeo, que por cierto no hay tampoco, pero es una manera de explorar a un ticket bajísimo, porque no está comprando sin cambio el billete monoambiente, que es lo menor que tengo en mi edificio. Estoy comprando un token que podés representarlo desde una baldosa de 30 por 30 en adelante proporcionalmente hablando. Y viaja como pasivo con los riesgos de todo pasivo. ¿O pensás que tener un boleto de compraventa en definitiva no es ser un acreedor del emprendimiento? Más allá que el Código Civil y Comercial te da una mano cuando ya tenés más del 25% pagado, pero al final estás con el mismo nivel de riesgo, pero también estás con una ingeniería financiera sumamente importante, porque esos boletos que no vendiste porque te fondeaste con token, siguen como stock en un edificio que va creciendo de valor por avance de obra, por lo tanto la garantía de ese token va creciendo, que es el valor venal del edificio que sigue engordando sin haber prevendido metros, Sí, que ya pero son de otro. iría un ejemplo por ahí un poco más básico. 5 amigos que compran un terreno para armar 6 departamentos. Esa operación o ese desarrollo también es pasible de ser estructurado dentro de una tokenización. Porque Correcto. tokenización es una palabra por ahí un poco técnica, pero básicamente lo que vos estás haciendo es estás dividiendo un activo real, que puede ser tangible o intangible, ahí después iríamos a otra cosa, en pequeñas partes a través de un proceso digital. Y en su esencia más básica, esto es la tokenización, sean activos, sean deudas y demás, digo, ¿no? Bien. Hay un montón de preguntas que podríamos estar 2 días. Marcelo, vos no sé si querés redondear algunos temas. Atendiendo un poco a la hora, Claro. creo que, a ver, dicen que todos tenemos tendencia como a suponer que el estado actual de las cosas es el único estado posible. ¿Podés La repetir eso, por favor? No es mío. Marcel Proust, a principios del 1900, decía que la gente tenemos tendencia a creer que el estado actual de las cosas es el único estado posible que tienen que tener. Bien. Y que a partir de eso también, el mejor viaje que podemos hacer no es ver paisajes nuevos, sino ver los paisajes de siempre con ojos nuevos, desde otros paradigmas. Hoy tuvimos un rush impresionante, lo de Nico, lo de Demian. Me fui metiendo un poco más en la preparación de esta charla y es un universo fascinante. Pero creo que también nos exige un cambio de cabezas a entender efectivamente que estamos hablando de todo un ecosistema completo, totalmente nuevo. Un ecosistema que en todo caso es nuevo para nosotros, pero que está funcionando en realidad hace ya 20, 25 años. Como decimos, la economía no es que va a cambiar. La economía cambió a partir de la explosión de la web a mediados de los 90 y empezamos a entrar en una matriz económica dual entre la economía clásica y las economías 4.0, las economías de red, que se rigen con lógicas absolutamente distintas, como estas que bien marcaban tanto tus preguntas como en particular las exposiciones de Demian y de Nicolás. Nos llevan a ecosistemas donde el flujo de movimiento es más importante que la acumulación de capital, pero que mientras tanto exigen bases muy sólidas para darle consistencia a esa relación persona a persona. Y cuando hablamos de un ecosistema distinto, creo que es importante también tomar en cuenta que hoy pusimos la lupa a las finanzas
descentralizada que es fascinante, pero que tampoco estas finanzas descentralizadas funcionan solas, sino que funcionan vinculadas en un ecosistema a todo lo que es un seguimiento de BIM, a esos smart contracts, que permiten no llegar a ese momento del crash de un momento al otro, sino realmente estar siguiendo el cumplimiento o no de los compromisos que, digo, la culpa del problema no la tuvo la última gota que rebalsó el vaso. Lo vamos viendo, lo vamos pudiendo ver en tiempo real a través del seguimiento del proceso de obra. Entonces Sí. digo, es pensar por capas, ese activo, la calidad de ese activo subyacente que finalmente, volvemos a bajar a tierra, estamos hablando de real estate, por encima de los títulos, por encima de esos títulos fraccionados, tokenizados, montados sobre las plataformas, securitizados, jugando en todas las plataformas, pero de base tenemos que tener un muy buen real estate. Y Marcelo, permitime un segundo para confirmar esto. Una persona dice, tenemos que ser primeros o pioneros, en realidad, en incorporar el chip cripto. Sin dudas es el futuro cercano, porque esto ya existe. Claro que ya existe. Y si somos los primeros vamos a poder crear valor. Sobre todo que Argentina no tiene sistema financiero que acompañe a la industria en general y mucho menos a la del real estate. Tenemos que inventar crédito, que era una frase hueca, hasta las finanzas descentralizadas. Con las finanzas descentralizadas podemos empezar a darle contenido, sobre todo que el microclima de los pares que pueden prestarse, si son ambos de Argentina, hay mucho que no hay que explicar o evitamos sorpresas de quien no entiende la lógica de nuestro país. Creo que las finanzas descentralizadas, que no están bancarizadas, insisto, y que lo conforma gente que no es evaluada por ningún gerente bancario, que es la distribución del poder, esa anarquía ordenada, esa revolución que decía Nicolás, requiere del desafío de la creatividad para el diseño de estos negocios. Por eso Nico cuando arrancó dijo, el límite es la creatividad. Y un buen producto de real estate nunca traiciona. Absolutamente, el punto es ese. El punto es que nos exige, en todo caso, este juego de red, nos exige ser más profesionales que nunca, nos exige ser más especialistas que nunca. Vos sabés que la imagen que se me cruzaba es, imaginate a principios del 1900, mientras Marcel Proust escribía aquello otro, intentando explicarle a alguien que de pronto iba a poder tener un carro que no necesitaba caballos, ¿sí? Un automóvil. Y de repente empezaban a explicar las tecnologías, el motor, todo lo que estaba metido adentro y todo lo que podías hacer. Y a ver, yo no necesito ser un ingeniero mecánico, ni siquiera necesito ser un técnico mecánico para preparar el motor. Lo que yo sí necesito para ser un buen conductor es saber que tengo esa capacidad, que tengo esa herramienta y tener la visión de qué es lo que necesito hacer utilizando esto, qué le tengo que pedir al técnico, qué auto, qué motor tengo que preparar para lograr Bien. Tal o cual objetivo. Bien. Pero Marcelo, mientras tanto desarrollar mi capacidad de conducirlo. A modo de cierre, porque tengo que, digamos, pedir disculpas por lo que se ha tirado, pero también contento porque hay muy poca gente que se ha bajado en este ratito. Sí, Marcelo, termina y después cierro. Sí, te quería dejar 3 tips para el final, tres vectores en todo caso para prestarle atención. Punto 1, con respecto a la tecnología en sí. Entender nosotros, asumir que, como decimos siempre, el cambio no es la tecnología, el cambio es quiénes somos, qué hacemos nosotros con la tecnología. La verdadera transformación digital pasa por esta claridad de los para qué vamos a estar usando la tecnología, la visión estratégica. ¿Sí? Punto 1, tecnología. Punto 2, las organizaciones. Las organizaciones. Necesitamos para generar respuestas exponenciales, para responder a esta dinámica exponencial, necesitamos organizaciones exponenciales. Necesitamos ejercitar nuestras propias pequeñas o grandes empresas para estar preparadas para, con profesionalismo, siendo absolutamente especialistas del real estate, prepararnos para todos estos juegos y saber, por ejemplo, cómo estructurar esos tokens. ¿Sí? Va a ser sobre propiedad, va a ser sobre deuda, va a ser sobre creencias, va a ser sobre qué y con qué condiciones. Tecnología, organizaciones y más que nunca valores. ¿Para qué estamos aplicando la tecnología? ¿Para qué esta democratización, o más bien, cómo esta democratización desde el lado de las finanzas nos permite también una democratización, una respuesta de escala de alto impacto social desde el real estate como herramienta?
Muy bien. Pondría el foco en estos Muy tres bien. ejes. Gracias, Nicolás, gracias, Marcelo, gracias, Dimen, gracias a todos los que se han quedado, porque esta charla recién comienza. Ya hablábamos con Pablo de la comunidad, que va a haber una saga, inevitablemente, donde vamos a poder bajar verticalmente. Toda la idea era hacer un vuelo digamos, por arriba, y que en el espacio del lab, Marcelo, podamos empezar también a generar proyectos concretos con casos testigos, donde hablar de la tokenización no sea algo que se lea solamente en las newsletters de afuera, de Estados Unidos, que solamente nos la cuente Demian. Poder hacer un Made in Argentina. Tenemos todos los elementos técnicos, el dinero al final del día siempre está en algún lugar. Después veremos con toda la cuestión de la planificación fiscal, con las limitaciones que eso también trae, pero en definitiva, si la motivación está, las herramientas nos están esperando. Así que agradecidos a todos por la presencia, y ojalá que nos podamos ver pronto o nos miremos por un token. Así que buenas tardes a todos y gracias por haber estado. Chau, chau. Gracias a todos. Adiós. Gracias.